¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi corbata está torcida, Mariana. Sí, un poquito. Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están? Hacia la izquierda, por favor. Sí, espera, ¿cómo? Perdón, hacia la derecha, yo soy disléxica. ¿Ah, sí? No, la derecha. Ahí. Ahí. Bueno, Mire, después sí. vamos a arreglar. Espera un poco. A ver. ¿Cómo que buenos días? Bueno, yo me dije buenos días. Claro, se dice buenas noches. Bueno, ya, es el fruto del estrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero vinimos nosotros para alegrar. Sí. Buenas noches, buenas noches. Quiero contar que son las 21:03 y que la temperatura está en 12 grados, por la sensación térmica 9,7. Y para la gente que va a salir ahora y va a parrandear durante toda la madrugada, se preparan porque la temperatura va a bajar hasta los 10 grados. O sea, imagínense ustedes, ahora estamos con 12 y la sensación térmica es 9, quiere decir que la sensación térmica estaría alrededor de 7 grados. Así que bastante frío. Bueno, Para un café, un buen ahora café. sí. Sí. Mariana Ladaga, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? Buenas noches, la teleaudiencia. Buenas noches, Vivi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Mariana, ¿qué operativo, este operativo Miope? Miope, Qué sí. buen nombre, entre paréntesis. Realmente sí, se llama Miope porque deriva de otro operativo que había realizado la Policía Federal. Estamos hablando de la Policía Federal y la Receita Federal, que es el órgano aduanero en Brasil. Ah, Receita es aduana. Sí, exactamente. Dos organismos de Brasil, de seguridad de Brasil, que ayer desplazaron o desplegaron un operativo que se llama Miope precisamente, que terminó en la detención de 24 personas y hay 2 personas prófugas que se presume podrían estar en nuestro país. ¿Cuál es la característica y por qué nos tiene que ocupar un operativo que ocurre más allá de nuestras fronteras? Resulta que es una red que se dedicaba por un lado al lavado de dinero y que por el otro lado facilitaba el pago en negro del servicio, entre comillas, de adquisición de productos que desde nuestro país iban a Brasil de contrabando. Estamos hablando de electrónica, por un lado, de mercaderías que se adquieren en el microcentro de Ciudad del Este, por ejemplo, ¿verdad? Estamos también hablando de marihuana, se facilitaba el pago a proveedores de marihuana, estamos hablando de narcotráfico directamente y estamos hablando de cigarrillos. Los cigarrillos en Brasil, la importación de cigarrillos en Brasil tiene unas tasas impositivas altísimas y su contrabando lógicamente está prohibido. Principalmente cigarrillos producidos por Tabesa son los que se movían en el medio de esta organización criminal a través de estos procedimientos que hacían con casas de cambio, y esto es muy importante, casas de cambio eran claves en este operativo, en este proceso, en esta organización criminal desbaratada, casas de cambio que están instaladas, según la Policía Federal, en Ciudad del Este. No sabemos cuáles son esas casas de cambio, pero indefectiblemente esto debería ser profundamente investigado por la CEPRELAT en nuestro país e indagar quiénes son los brazos ejecutores de esta red que operaba en Brasil en nuestro país. Enseguida vamos a desarrollar este tembonzazo. En detalles. Vivian Benítez, ¿cómo estás? Bien, Enrique. Gracias por estar con Bien. nosotros. Por favor, un gusto. Mira que hoy vine más contenta que la última vez que vine. ¿Por qué? Porque ganó mi nacional querido. No, paren la rotativa, vamos. Acá, 3 nacionalófilos hay en el mundo, ella es uno de los 3. No, eso ¿qué? no es cierto. Son como 5. ¿Eh? Son como 5. Sí. Son 3, sí. Sí, por allá. Más mis mellizas, 7. Ahí ya está. Sí. 7. Casi 10. Vivian, primarias abiertas obligatorias, paso. Primarias, Sí. no, primarias abiertas, Sí. paso. ¿Y ese, qué es la S? Bueno, y obligatoria, no sé qué es la S, no me acuerdo Sí. ahora. Bueno, Argentina celebra este domingo, como decías, Enrique, sus elecciones internas, que nosotros conocemos acá como unas elecciones internas, y en realidad ya no van a elegir nada, sino que van a ratificar las candidaturas sería Mauricio Macri con su compañero de fórmula, Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, sí. También la otra fórmula que está integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Y una tercera fuerza ahí que no está, no reunió, según los últimos sondeos, los números suficientes como para poder competir en segundo o llegar al primer lugar a las fórmulas que mencionaba primeramente. Y se trata del ex ministro de Economía también que ejerció el cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Estamos hablando de Lavagna. Roberto Lavagna. Roberto Lavagna, sí, que hace una fórmula con un muchacho joven, un gobernador de Salta,
de apellido Urtubey. Urtubey, que es peronista. Es también peronista. Sí. O sea que el peronismo presente en las tres fórmulas. ¿Por qué es importante? Simultánea la S. Primera, simultánea, sí. Primarias abiertas, simultáneas obligatorias. Sí. Estimados amigos, aquí simplemente para adelantar nomás, Vivian, después lo vamos a desarrollar. Claro. Se da el primer paso para saber si Mauricio Macri va a ser o no reelegido en las elecciones de octubre. En octubre son Sí. las primeras generales. Sí. Y eso, a su vez, nos impacta a nosotros porque ustedes saben, en lo que a Paraguay respecta, las posiciones sobre dólar en Argentina son diametralmente opuestas en el proyecto de Mauricio Macri y en el proyecto del kirchnerismo, o sea, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Enseguida vamos a desarrollarlo. Nuestro WhatsApp para la gente que quiera comentar información con nosotros o retarnos o decir lo que quieran, 0971-444-200. Ya está a disposición y vayan mandando sus mensajes. No nos recen tanto, ¿verdad? Porque es muy viernes hoy. En fin. Bueno, Mariana, a ver, la parte central de lo que yo anoté de lo que vos dijiste en mi cerebro Sí. es, se usa este dinero negro para hacer compras en Paraguay. Sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es una red que se montó, dicen la Policía Federal desde Brasil, con proveedores paraguayos de por medio, casas de cambio paraguayas, dice la Policía Federal y la Receita Federal también, de Ciudad del Este, dice. Casas de cambio instaladas en Ciudad del Este. Eso dice el informe de la Policía Federal. Que lo que hacían era facilitar esta necesidad, entre comillas, que tienen las organizaciones criminales de pagos de circulación de dinero totalmente en negro, porque estamos hablando de mercadería que en Brasil es ilegal en un 100% de lo que hablamos y en Paraguay es ilegal en un 90% de lo que hablamos, ¿sí? Entonces estamos hablando de electrónica, estamos hablando, repito esto, estamos hablando de electrónica, que son celulares, artículos de informática y compañía que se compran en el centro. Estamos hablando de proveedores de marihuana, estamos hablando de narcotraficantes directamente y estamos hablando de cigarrillos fabricados en nuestro país que al pasar de manera irregular, sin ser declarados al Brasil, se convierten en productos de contrabando, ¿sí? Perdón, Mariana, Sí. Esto que te voy a preguntar es de pura fórmula, Sí. pero de pura forma, quiero decir. ¿Hay alguna fotografía de cigarrillos de Tabesa en esta operación? No, en esta operación no, porque lo que se hizo en este operativo es desbaratar la red que se formó para facilitar este lavado de dinero, esta transferencia de divisas de país en país. O sea, lo que la Policía Federal y la Receita Federal hizo en este operativo no es incautar productos que hayan movido a través de esta red, sino darle un golpe a lo que es la cuestión económica, al movimiento de dinero. Al movimiento de dinero de la red. Les decía que esto, justamente por eso es importante decir que este operativo deriva de otro que se llama Hammer, que se había hecho en el 2017, donde además de incautar mercadería y dar y golpear a los narcotraficantes y contrabandistas en sí, encontraron las financieras, justamente, identificaron las instituciones financieras que cerraban operaciones de cambio sin exigir el documento sobre el origen del dinero. Por eso le llaman miope, ¿verdad? Porque o sea, no veían eso. No veían estas instituciones financieras de dónde provenía el dinero que se les pedía que se envíe de un lado hacia el otro lado. Entonces, por eso se llama operativo miope este. ¿Y cómo funcionaba este operativo miope? Te voy a contar. En pasos rapiditos y sencillos, porque puede ser bastante complicado, pero para resumirlo era más o menos así. Interesantes en adquirir los artículos de Paraguay, traficantes de droga, contrabandistas de productos de informática o de cigarrillos, ¿sí? Quienes adquieren los cigarrillos según la Policía Federal, por ejemplo, de Tabesa, porque eso dijo la Policía Federal. Estas personas en Brasil interesados en esto se contactan con el proveedor en Paraguay. Le dice, quiero comprarte, no sé, 30.000 cigarrillos. 30.000 cajas de cigarrillos te quiero comprar, pero ¿cómo hago para enviarte el dinero? ¿Sí? Entonces, el proveedor paraguayo se va a la casa de cambios y le pide al dueño de la casa de cambios que vea
una cuenta en Brasil para que sea utilizada por el interesado, por el cliente, para depositar el dinero. Esta casa de cambios, el dueño de esta casa de cambios, se contacta con esta red criminal. Esta red criminal autoriza o verifica cuáles son las cuentas que se pueden utilizar, que eran personas físicas y personas jurídicas, también fantasmas. Entonces, estas cuentas habilitadas por esta organización criminal le informaba esta organización criminal a la casa de cambios, tal cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, esta casa de cambios le informa al proveedor paraguayo, el proveedor paraguayo le dice al brasilero, ¿sí? A su cliente le dice, vas a depositar en tal cuenta el dinero. Deposita al cliente en tal cuenta el dinero en Brasil, ¿sí? Y le manda el comprobante de que ya depositó al paraguayo. El paraguayo vuelve a la casa de cambios, le dice al dueño de la casa de cambios, ya se depositó el dinero. El dueño de la casa de cambios verifica eso, que se depositó en reales, y le entrega ese dinero al paraguayo en dólares. En dólares. Es un movimiento ya que además cambia reales a dólares sin ningún tipo de existencia ahí de declaración de absolutamente nada. Dólares que se mueven en negro en nuestro país, con operación Dólar Cabo y compañía que se mueven en negro en nuestro país y que también se van de paso lavando con este tipo de operaciones. Eso es lo que hacían y que facilitó un movimiento de 1.6 billones de dólares. 1.600 millones de dólares. Exactamente, Sí. 1.600 billones. No, quiero explicar una cosita idiomática nomás, Sí, sí. porque en portugués y en inglés se usa una expresión que en castellano no usamos, estimado amigo, aunque una agencia de noticias sí usa, que es la AFP. La agencia francesa usa la expresión portuguesa o inglesa de la expresión castellana. Ellos dicen 1.6 billones, pero para nosotros es 1.600 millones. Una cuestión idiomática nomás, pero hay que aclarar nomás eso, porque si no queda una pequeña confusión de repente. Entonces es 1.600 millones de dólares, sí. Lo cual es una montaña gigantesca de guita. Sí. ¿En cuánto tiempo? Entre el 2010 y 2018 es el periodo, son 8 años. 8 años. En 8 años. Y esto es el chiquitaje. Este es el chiquit. Entonces hay que decir lo siguiente, este tipo de operaciones se realizan del lado brasileño como mínimo una vez al año. Y del lado paraguayo no suelen haber réplicas porque el lado brasileño trabaja en su territorio y trabaja del lado paraguayo. Entonces, ahora dicen las autoridades de la Policía Federal y de la Receita Federal que van a pasarle esta información de lo que encontraron a sus pares paraguayos para que sus pares paraguayos hagan lo mismo. Bueno, ahora, ¿me permitís ahí un pequeño comentario? Sí, claro. Después yo quiero que sigas agregando cosas. Mariana, vos me escuchaste a mí alguna vez el poema que yo siempre cuento y que viene más o menos así, Vivi. Horacio Cartes vende sus cigarrillos en Paraguay. Horacio Manuel Cartes Jara, vos, mediante un sujeto que se llama José Mauricio Ortiz Escauriza. El presidente de Tabesa es José Mauricio. El dueño de Tabesa es Horacio Manuel. Así mismo es. Bueno. Entonces ellos no venden en Brasil ni hacen contrabando. Le venden a un sujeto que se llama Enrique Vargas Peña. Enrique Vargas Peña es el que lleva a los puertos que encontró ahora la fiscal Catoni, Hubetis de Catoni, y meten a Brasil, donde se vende ese cigarrillo que yo compré en Tabesa a un precio menor que el brasileño, porque la diferencia impositiva es gigantesca. Altísima. Pero con ese precio menor, señora, amiga, amigo, la renta lo mismo es enorme, porque el costo de producción paraguayo es muy bajo. Y en consecuencia se hace una montaña de guita. ¿Qué montaña de guita? 250 millones de dólares declara de renta la empresa Tabesa. Pero por Receita Federal brasileña sabemos nosotros que el movimiento es 1.500 millones de dólares anuales. Anuales. No son datos del Paraguay, son datos de Brasil. ¿Verdad, Horacio querido? Con razón que hay medio congreso a tu disposición. Bueno, espera, porque ahí viene la parte que yo quiero enganchar. Yo siempre decía esto, todo el mundo decía, pobre loco, ahí anga,
voy a ser grosero, señoras, ¿me permiten? Por favor, el adelante. tatuposhi ahí contra Cartes, ya llegamos otra vez, ¿verdad? Siempre yo contaba este mismo cuentito. Yo era el comprador y todo el mundo me decía, qué pobre tarado. Mira vos el pobre tarado, che. ¿Con qué plata venía Enrique Vargas Peña a comprar los cigarrillos de Tabesa de nuevo? Con la renta de la venta del cigarrillo de contrabando. Ergo, venía a hacer lavado de dinero para la compra de tabaco. ¿Cómo es el esquema? Mariana lo acaba de explicar. Tabesa o alguien de Tabesa o un comprador intermediario de Tabesa se va a la casa de cambio y le indica una cuenta fantasma, una cuenta de un fantasma o de un prestanombre para hacer el movimiento real a dólar y tener acá la plata negra a disposición para el lavado. Y yo quiero terminar una cosa. ¿Qué vas a decir ahora, Ortiz Escauriza? Yo te voy a decir lo que vas a decir. Nada. Lo que vas a hacer es le vas a llamar a tu amigo Benigno López y le vas a decir que cuidadito que Seprelat se meta en este tema como hiciste los 10 últimos años. Y le vas a decir a tu empleadita Sandra Quiñones que cuidadito que se meta en este tema. O peor, le vas a decir a tu empleadita Sandra Quiñones que encubra este tema como han encubierto este tema los 10 últimos años. Horacio Manuel Cartes Jara, José Mauricio Ortiz Escauriza. ¿Por qué ustedes no dan la lista de estos compradores de cigarrillos? ¿Cómo es que ustedes no tienen la lista de estos compradores de cigarrillos? ¿Cómo es que ustedes no preguntan de dónde sacan los millones de dólares estos compradores de cigarrillos? ¿Cómo es que Óscar Boidanich, el delincuente que anda por la calle, no dijo ni una palabra durante 10 años? ¿Por qué no contás, Óscar Boidanich, sin vergüenza? ¿Quién te puso en Seprelat durante el gobierno de Fernando Lugo? Y tenemos que callarnos todos. Y que esos son grandes señores. Y tiene que salir en la prensa como el gran líder político del Paraguay. Un señor que tiene que explicar cuentas en Seprelat. No en Seprelat, en la Fiscalía. Horacio Cartes, en la Fiscalía vos tenés que estar explicando esto. Pero no, vos sos un gran señor. No se puede. ¿Cómo vas a decir eso, Horacio? Acá está, señor. ¿Quién me va a discutir ahora la historia? ¿Quién se atreve a discutirme ahora la historia? Quiero que me digan, loco. Quiero que me digan tatuposhi. A ver, digan pues. Eso nomás, perdón. Es que tenés razón. Por favor. Indefectiblemente, digamos, ¿cómo se van estos productos? ¿Cómo se va la marihuana? ¿Cómo se van las mercaderías que original, o sea, legalmente entran al país, a veces declaradas, a veces no, porque también está ese otro punto, ¿verdad? ¿Y cómo se van los cigarrillos legalmente fabricados en Paraguay que al llegar al río se convierten en contrabando? Porque es contrabando o tentativa de contrabando, pero tienen la misma pena. Al llegar, no, perdón, te corrijo. Sí. Te corrijo. Sí. Una pequeña corrección de forma, porque eso cosa que nosotros lo hablamos muy detalladamente con el ministro Emilio Fuster. No es al llegar al río, es al exportarse fuera de zona primaria. Si vos vendés un alfiler fuera de zona primaria al extranjero, es contrabando. Claro, pero ¿sabes por qué te digo al llegar al río? Sí, yo ya sé. Porque normalmente cuando se incautan estos cigarrillos en tránsito, en los camiones que salen, por ejemplo, porque normalmente, y eso yo lo afirmo porque viví en la zona y conozco cómo se hace la cuestión, ¿verdad? Normalmente se adquieren los cigarrillos en los locales comerciales de la zona, por ejemplo, de Ciudad del Este. Ahí se cargan todos los cigarrillos en camiones. A veces se hace así, u otras veces salen directamente los grandes proveedores, los grandes compradores de la tabacalera de Tabesa en camiones y van en camino a los puertos clandestinos que se encuentran en el lago Itaipú. Y permitime el pequeño placer, Y poneme la camarita. Y la policía nunca vio ni uno de los camiones. Es que son en tránsito dentro del territorio nacional y dentro del territorio nacional sobre la supercarretera Mariscal López, que se llama Itaipú, Camino a Salto, son legales porque tienen factura. Sí. Ese es el argumento. Entonces, recién cuando llegan, te cuento,
¿Por qué no se hacen más intervenciones en los puertos clandestinos? Hace poco, última hora, sacó nuevamente un artículo al respecto, ¿verdad? En diciembre, que se ha venido una serie estuvo denunciando. haciendo. Sí, Exactamente, en diciembre de 2018 fue el operativo de los 9 puertos. Bueno, y después, ¿cuándo? El año pasado parece que hubo... Diciembre del año pasado. Bueno, y ahora, última hora, está publicando Sí. que... ¿Qué cantidad de puertos hay sobre el lago? ¿Y quién es el comandante de la Armada? El hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. ¿Y de quién es empleado Hugo Velázquez? Y en este mismo momento penden todos Bueno. de los ¿Y deseos de quién Horacio está Cartes. en la fiscalía? ¿Quién está en La la esposa fiscalía? de Hugo Velázquez. No sé. La señora de Hugo Velázquez. Contame vos. Ella pidió permiso ahora, hoy Sí. o ayer, pidió Bueno, permiso. pero sigue siendo funcionaria de la No, fiscalía. es fiscal general adjunta. A ver, espera. El diario Última Hora publicó, los georreferenciamientos de los puertos. Sí. Ayer o anteayer fue. Sí, Robert se llama el colega que hizo el trabajo. ¿Quién? ¿Robert cuánto? Robert, ¿Santander? sí. No, No, es Santander. Te voy a decir ya Bueno, no nomás. importa, espera, sí, decime, pero, Pero es muy bueno, se bueno. publica el georreferenciamiento de los puertos y ¿qué se publica? Que al lado de los puertos, estimado amigo, hay puestos de la Marina. Sí. ¿Quién es el comandante de la Armada? Robert Irrazábal se llama. Robert Irrazábal. Y entonces, la segunda pregunta es, espera un momento, ¿qué hicieron los señores de la Armada con los responsables de estos puertos? ¿Saben qué hicieron? Traslado. Les traslada. Cuando se pilló, se les trasladó. No se les metió en la cárcel, no se les abrió proceso penal. Por supuesto que Sandra Quiñones no se fue a investigar. Por supuesto que la fiscalía pasó de largo. Porque guay que toquen eso, porque Hugo le llama a su señora y le dice, che, loca, acá me están jodiendo. O el comandante le llama a su cuñada y le dice, che, loca, acá me están jodiendo. Entonces, ¿qué hubo? Trasladito. Un trasladito, todos felices y contentos. Tenemos nuevos encargados de la misma operación. Y eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Complicidad. Bueno, ¿entendés? Entonces, hasta que no llegan a los puertos no es contrabando. Y cuando están en los puertos no se puede tocar. Porque las autoridades no se animan a entrar, no se animan, quiero decir, No de se manera, animan. hay que decir que no se animan a enfrentar un poder que es tan grande, tan grande que ha llegado a las más altas esferas de nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces, esta es una situación que si yo te cuento, pero en serio, esto hablando muy en serio, ¿verdad? ¿Dónde están las lanchas, por ejemplo, que habían sido donadas en el marco del Plan Umbral? Las lanchas para patrullar el río, hace 15 años Y atrás. han de estar como los radares primarios. A lo mejor mandaron al Cerro Choboreca. Bueno. Porque los radares primarios los mandaron a Ñembucú. Hace unos cuantos años atrás hubo imágenes que fueron tomadas en un puerto clandestino de esas lanchas usadas por los marines de la zona de Salto del Guairá, al costado del lago de Itaipú, para contar la cantidad de cajas de cigarrillos que se cargaban en las lanchas en los puertos clandestinos, porque a partir de la cantidad de cajas pues después se paga la coima, ¿verdad? Claro, por volumen. ¿Verdad? Entonces, parte de los marinos mismos siendo integrantes, no solamente cómplices, sino que además participando del procedimiento. Yo tengo una de pequeña carga de- curiosidad, Mariana, perdóname, Sí. tengo una pequeña curiosidad. ¿Qué van a decir hoy los fiscales, ahora esta noche, por ejemplo? Los fiscales de la zona. ¿Qué van a decir los policías de la zona? Es que no se hacen más operativos en los puertos clandestinos. Y ahí vamos otra vez. El lago Itaipú, ¿sí? Bueno, en Ciudad del Este, está toda referenciada la cantidad y dónde se encuentran las ubicaciones de los puertos clandestinos a orillas del río Paraná que cruzan al lado brasileño. Al punto que la Policía Federal tiene una patrulla de agua que patrulla el río Paraná todos los días, todo el día, para evitar ese contrabando a través de esos puertos clandestinos, que igual así se da. Ahora, y te voy a contar un detalle. No, un Bueno, pequeño bueno. paréntesis ahí, Sí. en tu relato, Sí. para que la gente ponga la perspectiva y cómo los inputs van entrando. ¿Qué es lo que nos cuenta el amigo Emanuel Ottolenghi? Que yo también siempre acá le menciono. Y acá es como que, ¿de qué estás hablando, papá? ¿De qué hablas? En japonés estás hablando. Bueno, ¿qué dice Emanuel Ottolenghi? Emanuel Ottolenghi, estimado amigo, investigador norteamericano sobre terrorismo, que no tiene nada que ver con el cigarrillo, descubrió
en el curso de investigaciones y lo puso en un informe que está en el Congreso norteamericano desde mayo de 2017 con otras 4 organizaciones que hicieron y que tienen resultados similares, que descubrió que eso que está contando Mariana, ese cruce, se hace mediante coimas a quienes, a los encargados brasileños. ¿Quién paga esas coimas? ¿Quién es el que controla esas rutas donde están metidos fiscales corruptos, policías corruptos del lado brasileño? ¿Quién? ¿Cómo se llama la organización? Adivinaron. PCC. PCC. Y después tenemos que escucharle a estos delincuentes decir que, ay, no sabemos por qué el PCC está en Paraguay. Pero ¿cómo si son los exportadores? ¿Cómo no vas a saber por qué están en Paraguay? Eso nomás quería decir. Te voy a contar una anécdota que te va a divertir. Por ser viernes. Fíjate, claro, fíjate. Durante el gobierno de Horacio Manuel Cartes Jara, Horacio Manuel Cartes Jara, van a Ciudad del Este y prometen, porque del lado brasileño y del lado argentino de la triple frontera, Puerto Iguazú en Argentina y Foz de Iguazú en Brasil, hicieron toda una costanera para volver a mirar al río, porque estas son ciudades fronterizas que no miran al río. Bueno, del lado paraguayo, Horacio Manuel Cartes Jara durante su gobierno promete que en el barrio Remancito, que es un barrio marginal en ciertas zonas que da al río Paraná, ahí se va a hacer un plan modelo donde se va a traer a los turistas a la zona que se llama el Atracadero, ¿sí? Bueno, a los turistas a comer y a capacitarle a la gente para hacer dulces y artesanía para ofrecer a los turistas, una zona turística, mirando al río Paraná. De eso se encarga personalmente José Ortiz. José Ortiz, el director de Itaipú, James Spalding también estuvo, fueron ministros del gobierno de Horacio Manuel Cartes Jara al barrio Remancito, fueron a firmar convenios con la Municipalidad de Ciudad del Este, se organizó a la población, se la capacitó para hacer dulces y nunca jamás se hizo en Ciudad del Este ni el proyecto bonito de mirar al río Paraná desde el barrio Remancito, ni ningún otro tipo de proyectos que tengan que ver con costaneras, porque toda esa zona está afectada por puertos clandestinos, y por los puertos clandestinos pasan los cigarrillos que van de contrabando, que después se pagan en negro a través de este tipo de estructuras, hoy desmanteladas por la Policía Federal. Voy a hacer preguntas, dos preguntas concretas que iba a hacer. ¿Me permitís, Mariana? Por favor. Pero Enrique Baqueta, vos que tanto defendiste la nominación de Sandra Quiñones cuando se te avisó que era empleada de Cartes, ahora ¿qué decís, mi hijo? Enrique Baqueta, a vos te estoy hablando. ¿Qué decís ahora que esto está saliendo en Brasil? Guau, que vos no sabías esto. No sabías. Enrique Baqueta fue el caballo de Troya en Añetete para permitir la nominación de Sandra Quiñones como fiscal general del Estado. Eso nomás quería decir. Es que es imposible ignorar lo que está ocurriendo porque, yo te repito, atendé bien, mínimo una vez al año la Policía Federal hace este tipo de operativos y desestructura un esquema presentado, preparado para lavar dinero, y siempre las estructuras que presenta la Policía Federal por una cuestión de jurisdicción terminan en el puente de la amistad. Hacia el lado paraguayo nunca pasan. Lógicamente no nos dan a conocer los nombres de las empresas involucradas y compañías, lógicamente. Pero de acá en adelante, del puente de la amistad hacia nuestro país, lastimosamente nunca se hicieron trabajos que lleguen a dar con los responsables del lado paraguayo que proveen todo este esquema para que se mueva esta estructura. Preguntita, Mariana, en esta documentación brasileña que vos tenés ahí en la mano, ¿por qué no están los nombres de las empresas? No se proveen los nombres de las empresas ni los nombres de los detenidos. Es parte de los procedimientos de la Policía Federal. Correcto, pero te pregunto algo. Fabián Domínguez se puede ir, ¿verdad? Porque son evasores de impuestos en Paraguay. De hecho que hay convenios de cooperación, convenios marcos de cooperación que permiten que la información que tiene la Policía Federal y que también tiene la Receita Federal sea entregada a los pares paraguayos sin ningún inconveniente. Es más, hay un comando tripartito de seguridad que reúne las fuerzas de los 3 países que tienen su oficina en la zona de la triple frontera.
cada una tiene una oficina en Ciudad del Este, en Puerto Iguazú, en Foz de Iguazú, se reúnen una vez al mes y ahí se intercambia información. Yo lo que no entiendo es por qué CEPRELAT y por qué Fabián Domínguez de Tributación no se están yendo ahora a esa oficina a decir, señores, nos pueden dar los nombres porque son evasores de impuestos en Paraguay. Es que por un lado son evasores de impuestos en Paraguay, por el otro lado tienen nombres de proveedores, digamos, tienen nombres de proveedores Claro. de marihuana, de cigarrillos y de electrónica que van de contrabando hacia su país. Y estamos hablando de narcotraficantes paraguayos identificados por la policía y la aduana brasileña, y encima tienen identificadas las casas de cambios y los dueños, según ellos, de las casas de cambio que eran parte de este esquema, ¿verdad? Yo te decía son algo, casas de cambio Mariana. que siguen operando. Yo te decía algo, Mariana. O sea que los miopes no están del otro lado. No, no, están de somos este lado. No, nosotros. de este lado no son miopes, son ciegos. Oye, en Botabú, una de dos. Operación O tres. ceguera, operación, no sé, ¿entendés? Muero con tu portugués. Eu falo muito. Não, atender um pouco. Yo, Operación en Botabú. Sí. Operación Ñembotabú. Mirando para otro lado. Te quiero decir algo que nos va a poner un poco tristes. Esto que publicamos en los medios es lo único que se va a hacer en Paraguay. Porque la Fiscalía no va a hacer nada, la Policía obviamente no va a hacer nada, CEPRELAT no va a hacer nada, Tributación no va a hacer nada. Así que, Horacio, querido, anda tranquilo a dormir, no te preocupes. Lo único que te vamos a romper las bolas somos acá un rato los medios de comunicación, 2 o 3 días, mientras se pueda sostener el foco de la noticia, y después chao. Así que tranquilo, papá. No fue mala tu jugada de ponerle a Sandra Quiñones. Es que él está tranquilo, ¿no? Se maneja los hilos de la política como quiere, Pero, por ahora favor, más que nunca. te descuidas y, o sea, no, es más, es el gobierno, ahora Por él es el eso, gobierno. por eso. Así que, por favor, tenemos que irnos a la pausa, pero antes, tenemos un mensaje de WhatsApp, Pedro. A ver, ¿qué dicen? Acá, o cuál me estás diciendo. ¿No? Creo que le falta dar clic en la... ¿Dónde? Le falta dar clic en el... Ahí. Sí. Somos más los nacionalófilos, eso es tu culpa, Vivian. No. Después pasa otro. El pueblo vota a Cristina, dejen de mentir, ella no va a perjudicar al Paraguay, y que los pueblos sean... Macri fundió el país, el tema argentino. Sí. Después, ¿qué más? Lo que no entiendo es cómo algunos comunes siguen defendiendo a HC, definitivamente debe ser problema de comprensión lectora. Alguno más y después nos vamos a la pausa. Si el hermano de Velázquez está para contrabando de cigarrillo, entonces lectura comprensiva. Nos vamos a la pausa.